3 enfermeras desaparecieron durante su turno de noche en el hospital, dejando a sus madres y a todo el personal traumatizados y desesperados por respuestas. Pero 6 meses después, un trabajador de mantenimiento de alcantarillas encuentra algo impactante atascado dentro de una tubería de drenaje, un descubrimiento que lo cambiaría todo y revelaría la aterradora verdad detrás de su desaparición. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la cocina de María López mientras caminaba de un lado a otro, con el celular pegado a la oreja. El vapor de su café de olla intacto se elevaba en el aire quieto de su hogar en Valle de la Luna. Habían pasado exactamente 6 meses desde que su hija Frida desapareció sin dejar rastro junto con sus dos mejores amigas, Clara Méndez y Sofía Vargas. Todavía no puedo creer que estemos lidiando con un problema de agua además de todo lo demás, suspiró María al teléfono. Mi ducha esta mañana fue puro lodo marrón. Lo mismo aquí, respondió Isabel Méndez, con la voz cansada por meses de preocupación. Todo el vecindario está afectado. La doctora Luisa Vargas tuvo que cancelar sus citas matutinas en la clínica porque no pueden esterilizar el equipo adecuadamente. La doctora Luisa Vargas, la tercera madre en la llamada a 3 bandas, habló. El administrador del hospital me llamó a las 4 de la mañana por esto, algo sobre un bloqueo importante en el sistema municipal. Obras Públicas ha estado trabajando en ello desde anoche. Las 3 mujeres habían formado un vínculo inquebrantable desde que sus hijas desaparecieron. Antes de la desaparición eran conocidas casuales por la amistad de sus hijas, pero el dolor y la incertidumbre las habían convertido en un sistema de apoyo que ninguna podía imaginar vivir sin él ahora. Sus hijas, las 3 jóvenes enfermeras, habían sido inseparables de que todas consiguieron trabajo en el Hospital General de Valle de la Luna después de la escuela de enfermería. Frida se había convertido en enfermera licenciada en el Departamento de Dermatología y Cirugía Plástica. Clara trabajaba en pediatría y Sofía había encontrado su vocación en la bulliciosa sala de emergencias. Diferentes departamentos, diferentes horarios, pero siempre encontraban tiempo para estar juntas. El detective Ramírez prometió que llamaría si había algo nuevo, les recordó Luisa. La policía no ha dejado de buscar. Como si lo hubiera invocado al mencionar su nombre, el teléfono de María vibró con una llamada entrante. Sacó el dispositivo de su oreja y revisó la pantalla. Detective Vicente Ramírez, leyó en voz alta, con el corazón acelerándose de inmediato. Tengo que tomar esta. Esperen. Cambió rápidamente de llamada con los dedos temblando. Detective, ¿hay noticias? Señora López. La voz profunda del detective llegó a través de la línea, sonando tensa. Ha habido un desarrollo significativo en el caso. Está relacionado con el problema de agua que afecta a su vecindario. Las rodillas de María se debilitaron y se aferró al borde del mostrador de la cocina para apoyarse. ¿Qué es? ¿Las han encontrado? No puedo explicarlo por teléfono, respondió el detective Ramírez. Necesito que venga al lugar. ¿Puede traer a las demás? La señora Méndez y la doctora Vargas. Podría estar conectado con sus hijas también. Estoy hablando con ellas ahora mismo, dijo María, con la voz subiendo de tono. Vendremos de inmediato. ¿Dónde está? Estamos en el parque industrial, específicamente en el sitio de mantenimiento de alcantarillas en el distrito Arroyo Seco, dijo. Le enviaré la ubicación exacta por mensaje. Por favor, vengan lo antes posible. Después de que el detective colgó, María volvió rápidamente a la llamada con sus amigas. Era el detective Ramírez, anunció con la voz temblorosa. Dice que hay una actualización significativa en el caso y está relacionada con el problema del agua. Quiere que nos reunamos con él en el parque industrial del distrito Arroyo Seco, en el sitio de mantenimiento de alcantarillas. ¿El alcantarillado? Repitió Isabel, con confusión evidente en su voz. ¿Qué podría tener que ver eso con nuestras hijas? No lo sé, respondió María, ya tomando sus llaves del coche del gancho junto a la puerta. Pero sonó urgente. Me está enviando la ubicación exacta a mi teléfono. Ya salgo, dijo Luisa con decisión. Las encontraré allá. La llamada terminó y María salió corriendo hacia su coche, con la mente llena de posibilidades. El aire matutino era fresco contra su piel mientras se deslizaba en el asiento del conductor. Su teléfono sonó con un mensaje de texto del detective Ramírez que contenía un marcador de mapa. Rápidamente lo compartió con Isabel y Luisa. Luego lo ingresó en su GPS y salió del camino de entrada.
El viaje de 20 minutos al parque industrial pareció tomar horas. Los nudillos de María estaban blancos en el volante mientras navegaba por el tráfico matutino de Valle de la Luna. Cuando finalmente llegó al lugar, vio varios vehículos policiales y un camión de obras públicas estacionados alrededor de lo que parecía un sitio de excavación. Cinta amarilla de la escena del crimen acordonaba una gran área donde trabajadores con overoles estaban reunidos alrededor de una gran tubería que había sido desenterrada del suelo. Cuando María estacionó y salió de su coche, vio a Isabel llegar a su lado. Intercambiaron una mirada preocupada antes de caminar juntas hacia la escena. Luisa llegó momentos después, uniéndose a ellas al borde del área acordonada. El detective Vicente Ramírez, un hombre alto con sienes canosas y ojos perpetuamente cansados, las vio y les hizo señas para que se acercaran. Levantó la cinta para que pasaran por debajo. «Gracias por venir tan rápido», dijo con seriedad. «Hay algo que necesitan ver». Las llevó más cerca de donde varios oficiales estaban fotografiando objetos dispuestos en el suelo embarrado. Al acercarse, María contuvo el aliento. Extendidos en el suelo había 3 conjuntos de uniformes de enfermera, uno rosa, uno azul y uno verde, junto con pares de zapatos blancos de enfermería. Estaban cubiertos de lodo y manchados con lo que parecía alarmantemente sangre, pero eran inconfundiblemente del tipo que usaba el personal del hospital. «¡Dios mío!», susurró Isabel, llevándose la mano a la boca. El detective Ramírez Ascot Ramírez señaló a un trabajador de alcantarillado que estaba cerca. El señor Guzmán aquí estaba investigando la causa del respaldo de agua que ha estado afectando su vecindario desde anoche. Cuando su equipo localizó el bloqueo y comenzó a despejarlo, encontraron esto. El trabajador, un hombre de mediana edad, con overoles salpicados de lodo, asintió solemnemente. «Nunca he visto algo así en 20 años en el trabajo». Los uniformes estaban todos envueltos con cinta quirúrgica y alambre de acero, hechos una bola que se atascó justo en la tubería de unión principal. Causó un respaldo masivo hasta el distrito del hospital. El detective Ramírez se volvió hacia las 3 madres. «Necesitamos que nos digan si con estos artículos podrían pertenecer a sus hijas». María dio un paso adelante primero, con las piernas inestables. Se acercó a la lona, arrodillándose cuidadosamente junto a los uniformes rosas. El tamaño parecía correcto, y había un pequeño prendedor en el cuello, un símbolo de dermatología plateado que Frida siempre usaba. «Estos son de Frida», confirmó con la voz apenas por encima de un susurro. «Siempre usaba uniformes rosas en dermatología, y estos son sus zapatos». Isabel se acercó al conjunto azul. «Los de Clara son azules. Las enfermeras pediátricas usan azul en el Hospital General de Valle de la Luna». Sus dedos se detuvieron sobre la tela, sin tocarla, pero identificándola. «Ahí está el parche de mariposa que ella cosió en el bolsillo. Es suyo». Luisa, con el desapego clínico que a veces venía con su formación médica, examinó el uniforme verde. «El personal de urgencias usa verde. Este es el tamaño de Sofía y estos son definitivamente sus zapatos». Tenía suelas con agarre de goma añadidas por los pisos resbaladizos del departamento de emergencias. El detective Ramírez asintió a un técnico forense que estaba instalando equipos bajo una carpa cercana. «Vamos a realizar pruebas preliminares de ADN aquí mismo. Si pueden esperar unos minutos, tendremos la confirmación inicial». Las madres fueron conducidas a un vehículo policial donde podían sentarse mientras el equipo forense trabajaba. La espera fue angustiosa, con cada mujer perdida en sus propios pensamientos. María miraba fijamente el sitio de excavación, observando cómo más oficiales fotografiaban la tubería y el área circundante. Después de lo que pareció una eternidad, el detective Ramírez se acercó a ellas nuevamente. Su expresión lo dijo todo antes de que hablara. «Las pruebas preliminares lo confirman. El ADN de los 3 uniformes coincide con las muestras que proporcionaron cuando sus hijas desaparecieron», dijo en voz baja. «Dada la condición de la tela y lo poco que se han desvanecido los colores, no creemos que hayan estado en el sistema de alcantarillado durante los 6 meses completos. Esto es evidencia reciente». «¿Qué significa eso?», preguntó Luisa con su mente médica ya calculando posibilidades. «Significa», dijo el detective Ramírez, «que alguien desechó estos uniformes recientemente de manera deliberada. La forma en que fueron envueltos con alambre sugiere que querían que causaran un bloqueo o al menos que fueran lo suficientemente pesados para hundirse y permanecer ocultos. Esto
no fue un accidente. ¿Están nuestras hijas? Isabel no pudo terminar la pregunta. No tenemos ninguna evidencia de eso, aseguró el detective rápidamente. Lo que sí tenemos es nuestra primera pista real en meses. Alguien tenía estos uniformes y trataron de deshacerse de ellos de una manera que sugiere que están intentando ocultar evidencia. O tal vez querían que la evidencia fuera encontrada. Ese alguien podría tener información sobre lo que les pasó a Frida, Clara y Sofía. María miró hacia los uniformes embarrados, los uniformes rosas de su hija ahora siendo cuidadosamente colocados en una bolsa de evidencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dijo el detective Ramírez con determinación, seguimos esta pista, y como la evidencia fue desechada recientemente, tenemos muchas más posibilidades de rastrear a quien lo hizo. Mientras el equipo forense continuaba procesando la evidencia, un Mercedes plateado se detuvo al borde de la escena. María observó cómo un hombre de unos 40 años salía con una postura rígida por la preocupación mientras observaba la actividad policial. Llevaba ropa casual, cara bajo una chaqueta ligera, como si se hubiera vestido apresuradamente. Doctor Villanueva, llamó el detective Ramírez, reconociendo al recién llegado. María también lo reconoció de inmediato. El doctor Nicolás Villanueva, el dermatólogo y cirujano plástico que había supervisado a Frida en el hospital. Había asistido a las primeras reuniones de búsqueda después de que las chicas desaparecieron, pero gradualmente dejó de asistir conforme las semanas se convirtieron en meses. El doctor se acercó ofreciendo un firme apretón de manos al detective. Acabo de terminar mi turno de noche y estaba conduciendo a casa cuando noté todo el alboroto, explicó, pasándose una mano por el cabello oscuro perfectamente peinado. ¿Hubo algún tipo de accidente? Vi el camión de obras públicas y me preocupé. El detective Ramírez explicó brevemente de la situación señalando hacia el área de recolección de evidencia. Hemos recuperado lo que parecen ser los uniformes de las enfermeras desaparecidas de un bloqueo en una tubería de alcantarillado. Es la primera evidencia significativa que hemos encontrado en meses. Las cejas del doctor Villanueva se alzaron y miró hacia las tres madres con una expresión de simpatía. Escuché sobre los problemas de agua en el hospital anoche. Las cirugías casi se cancelaron por eso. Su mirada se posó en las bolsas de evidencia que estaban siendo cargadas en una camioneta policial. ¿Esos son sus uniformes? Sí, confirmó María, observando cuidadosamente su reacción. Los rosas de Frida, de su departamento. Algo cruzó por el rostro del doctor. Preocupación tal vez, o algo más profundo. La enfermera Frida era excepcional, dijo en voz baja. La mejor asistente que he tenido en cirugía plástica. Su atención al detalle era inigualable. Se volvió hacia el detective Ramírez. ¿Qué pasa ahora? ¿Esto cambia la investigación? Con esta evidencia estamos pasando de un caso de personas desaparecidas a una posible investigación criminal, explicó el detective. Revisaremos las grabaciones de cámaras de seguridad de los negocios cercanos a los puntos de acceso al alcantarillado y entrevistaremos nuevamente al personal del hospital. El doctor Villanueva asintió pensativamente. Eso parece el enfoque lógico, aunque personalmente solo trabajo turnos nocturnos en el Hospital General de Valle de la Luna ahora. Miró su reloj. Durante el día dirijo mi propia práctica privada. De hecho, acabo de terminar mi turno de noche y tengo pacientes esperando esta tarde. El detective Ramírez sacó una libreta pequeña. Nos gustaría hablar con usted nuevamente como parte de nuestras entrevistas de seguimiento. ¿Estaría disponible en el hospital durante su turno o deberíamos programar algo en su práctica privada? Cualquiera funciona, dijo el doctor Villanueva, metiendo la mano en el bolsillo para sacar una tarjeta de presentación. Aquí está la información de mi clínica. Tal vez podríamos arreglar un horario aparte. Mi agenda está bastante llena de pacientes. Mientras hablaban, una camioneta de noticias se detuvo en la escena y los reporteros comenzaron a descargar equipos. La actitud del doctor Villanueva cambió de repente. Sus hombros se tensaron y comenzó a mirar repetidamente su reloj. Realmente debo irme, dijo, dando un paso atrás. Necesito descansar antes de mis citas de la tarde. Por favor, manténganme informado de cualquier novedad. He extrañado mucho la ayuda de Frida. El detective Ramírez le agradeció por pasar y se volvió para saludar al equipo de medios que se acercaba. El doctor Villanueva se retiró rápidamente hacia su coche, ajustándose la chaqueta mientras caminaba.
María notó algo extraño en su comportamiento, la urgencia repentina por irse cuando llegaron los medios. Mientras Luisa e Isabel se quedaban para prepararse para las inevitables entrevistas, María se encontró apresurándose tras el doctor. Doctor Villanueva, espere, llamó, alcanzándolo en el borde del área de estacionamiento. Él se giró, con sorpresa evidente en su rostro. Señora López, ¿hay algo más? No hemos hablado en meses, dijo ella, estudiando su rostro. ¿Cómo ha estado? Ocupado, respondió, con la mano descansando en la puerta del coche. Abrir una práctica privada ha sido exigente, pero gratificante. Ojalá Frida estuviera aquí. Hablamos de mis planes muchas veces. Ella estaba emocionada por unirse potencialmente a mí una vez que estuviera establecido. Una triste sonrisa tocó sus labios. Ninguna otra enfermera tiene su experiencia en el cuidado postoperatorio de procedimientos faciales. No sabía que había abierto su propia clínica, dijo María. Felicidades. Gracias, respondió, pareciendo relajarse ligeramente. Siempre ha sido mi visión tener mi propio espacio de consulta. La mayoría de las cirugías aún ocurren en el hospital. Por supuesto, todavía no tengo todo el equipo necesario en mi clínica. Antes de que María pudiera responder, Isabel y Luisa se acercaron, habiendo decidido evitar a los medios después de todo. Doctor Villanueva, dijo Luisa con un asentimiento profesional. De hecho, tengo una cita en su clínica esta tarde. Tengo un paciente que podría necesitar cirugía plástica y quería discutir el caso con usted. Ah, doctora Vargas, dijo él con un destello de reconocimiento en los ojos. La tengo en mi agenda, a las 2, ¿correcto? Así es, confirmó ella. El doctor mantuvo una sonrisa cortés, pero María notó cómo sus dedos tamborileaban inquietos contra la puerta de su coche. Disculpen, pero realmente debo irme. Fue una noche larga y necesito descansar antes de continuar trabajando esta tarde. Les asintió colectivamente. Nos veremos esta tarde, doctora Vargas. Mientras se alejaba, María se volvió hacia Luisa. ¿Dónde está exactamente su nueva clínica? Luisa pareció sorprendida por la pregunta. Está en Avenida Hidalgo, cerca de la intersección principal con calle Morelos. Abrió el mismo mes en que nuestras hijas desaparecieron. Me sorprende que no lo supieras. María negó con la cabeza lentamente. Con todo lo que ha pasado, dejé de notar cualquier cosa fuera de esta pesadilla. Hizo una pausa, pensando en el comportamiento del doctor. ¿Te pareció extraño su comportamiento justo ahora? Parecía cansado, ofreció Isabel. Los turnos nocturnos son brutales. Recuerdo cuando Clara hacía su rotación nocturna en la UCIN. Era como zombie. Tal vez, murmuró María, no del todo convencida. Un reportero se acercó a ellas, micrófono en mano, y María aceptó de mala gana una breve entrevista. Habló sobre su esperanza continua de encontrar a las chicas y su creencia de que quienquiera que haya desechado los uniformes eventualmente sería atrapado. Después de las entrevistas, el detective Ramírez reunió a las tres madres nuevamente. El equipo forense continuará procesando la evidencia. Las actualizaré tan pronto como tengamos información más concreta del laboratorio y los expertos en alcantarillado. Vamos a descubrir qué pasó con sus hijas y quién arrojó esos uniformes. Con corazones apesadumbrados, pero con una renovada sensación de esperanza, las tres mujeres regresaron a sus respectivos autos, cada una procesando las impactantes revelaciones de la mañana a su manera. María condujo lentamente por las familiares calles de Valle de la Luna, con su mente repasando los eventos de la mañana. La imagen de los uniformes rosas manchados de lodo de Frida seguía destellando ante sus ojos. Esos uniformes habían sido una fuente de tanto orgullo para su hija, el símbolo tangible de su arduo trabajo en la escuela de enfermería y su logro al conseguir un puesto en el Hospital General de Valle de la Luna. Al acercarse a un semáforo en la intersección principal, algo le llamó la atención. En la esquina había un edificio de aspecto moderno con un letrero elegante que decía Villanueva Medicina Estética. El estacionamiento estaba vacío, salvo por un solo Mercedes plateado, el coche del doctor Villanueva. Dijo que iba a casa a descansar, murmuró María para sí misma, reduciendo la velocidad mientras el semáforo se ponía en rojo. A través de las grandes ventanas frontales del edificio, a pesar del interior oscuro, podía distinguir siluetas. El doctor Villanueva parecía estar en una conversación intensa con otro hombre. El lenguaje corporal del doctor era agitado, gesticulaba enfáticamente, en un momento alcanzando el rostro del otro hombre. El extraño apartó violentamente la mano del doctor con una postura agresiva.
María observó fascinada por la confrontación que se desarrollaba como una película muda a través de las ventanas de la clínica. Fuera lo que fuera que discutían, claramente estaba alterando al doctor Villanueva. Un claxon repentino desde atrás la hizo saltar en su asiento. Al mirar hacia arriba se dio cuenta de que el semáforo se había puesto en verde y el conductor detrás de ella exigía impacientemente que avanzara. Aturdida, María pisó el acelerador y continuó por la intersección, con los ojos mirando por el retrovisor, mientras la clínica desaparecía de la vista. ¿Qué fue eso?, se preguntó en voz alta, agarrando el volante con fuerza. El doctor había parecido perfectamente compuesto en la escena del crimen, aunque un poco evasivo. ¿Qué podría haber ocurrido en el corto tiempo desde entonces para causar una confrontación tan intensa? María condujo una manzana más antes de tomar una decisión repentina. En la próxima oportunidad dio una vuelta en U con precaución y comenzó a regresar hacia la clínica. La lógica le decía que no era de su incumbencia, pero no podía deshacerse del impulso de asegurarse de que el doctor estuviera a salvo y sin daños. Y después de 6 meses de impotencia en la búsqueda de su hija, cualquier anomalía parecía digna de investigar. Al acercarse nuevamente a la clínica, se sorprendió al ver tanto el Mercedes del doctor Villanueva como una motocicleta que no había notado antes saliendo del estacionamiento. La motocicleta, un elegante modelo deportivo negro, se adelantó rápidamente mientras el coche del doctor lo seguía a un ritmo más tranquilo. «Al menos está bien», murmuró María, aliviada de que la confrontación no hubiera escalado a violencia física. Aún así, mientras continuaba por su ruta habitual hacia casa, coincidentemente en la misma dirección que tomaron los dos vehículos, la curiosidad la empujaba a vigilar hacia dónde se dirigían. Recordó que el doctor Villanueva vivía en un vecindario residencial de lujo no lejos de esa área. Hace años, cuando Frida comenzó a trabajar en su departamento, hubo una celebración en su casa después de que una cirugía particularmente desafiante salió bien. María había dejado a Frida en la casa, una obra maestra arquitectónica moderna con ventanas expansivas y un césped perfectamente cuidado. Recordó haber recogido a Frida más tarde esa noche y haber presenciado accidentalmente un momento entre su hija y el doctor. Él le había guiñado un ojo juguetonamente a Frida, haciéndola sonrojar. Durante semanas después, Frida parecía encaprichada, aunque se negó a discutirlo con su madre. Eventualmente, fuera lo que fuera, parecía haber pasado, y Frida volvió a ser la de siempre. Ahora, mientras María seguía a una distancia discreta, notó que el doctor Villanueva no tomó el desvío hacia su vecindario. En cambio, continuó derecho, eventualmente entrando al estacionamiento de suministros médicos profesionales, una tienda que atiende a profesionales de la salud. La motocicleta se había adelantado, girando hacia una calle lateral más pequeña que María sabía que llevaba a las afueras de la ciudad. Había un viejo lavado de autos en esa calle, pero la moto pasó de largo sin detenerse. María redujo la velocidad de su coche mirando hacia la calle lateral. ¿Qué asunto tendría alguien allá afuera? La zona estaba mayormente sin desarrollar, con solo unos pocos edificios dispersos que habían visto mejores días. «Esto es ridículo», se dijo firmemente, agarrando el volante. «No soy detective ni espía, solo soy una madre preocupada que empieza a ver conexiones donde probablemente no las hay». Con un suspiro profundo, continuó camino a casa, decidida a descansar un poco antes de discutir los descubrimientos de la mañana con Isabel y Luisa más tarde. Sin embargo, mientras conducía, no podía deshacerse de la sensación de que el doctor Villanueva no estaba siendo del todo sincero sobre algo. La ruta a casa la llevó a pasar por el hospital donde trabajaba Frida. El Hospital General de Valle de la Luna se erguía alto e imponente contra el cielo del mediodía, con sus ventanas reflejando la luz del sol. En algún lugar de ese edificio, su hija había pasado innumerables horas cuidando pacientes, formando amistades con Clara y Sofía y trabajando junto al doctor Villanueva. ¿Había pasado algo ahí que llevó a su desaparición? María se había hecho esa pregunta innumerables veces durante los últimos 6 meses. Hoy fue la primera vez que encontraron alguna pista significativa y literalmente había sido dragada de las alcantarillas debajo de la ciudad. Al llegar finalmente a su entrada, María sintió el peso emocional de la mañana asentándose sobre ella. El descubrimiento de los uniformes trajo tanto esperanza como temor.
esperanza de que finalmente pudieran descubrir qué pasó y temor por cuál podría ser esa verdad. El familiar aroma del café de olla llenó la cocina de María mientras esperaba a que terminara de prepararse la olla. Después del torbellino emocional de la mañana, necesitaba la cafeína para aclarar su mente. Se sirvió una taza humeante y se sentó frente a su computadora, abriendo su aplicación de mensajería, esperando encontrar alguna comunicación de Isabel o Luisa, pero probablemente estaban tan agotadas emocionalmente como ella y tomaban tiempo para procesar todo. María cambió a su correo electrónico esperando alguna actualización del detective Ramírez. Actualizó la página y esta vez apareció un nuevo mensaje de él. Su corazón dio un vuelco mientras lo abría rápidamente. Señora López, comenzaba el correo. Quería actualizarla sobre un desarrollo significativo. Nuestro equipo forense encontró huellas dactilares parciales en el alambre de acero usado para envolver los uniformes de las enfermeras. Las hemos comparado con nuestra base de datos y encontramos una coincidencia. Marcos Díaz, un conocido miembro de una pandilla, con un arresto previo por robo a mano armada en una tienda de conveniencia hace 3 años. Actualmente hay múltiples órdenes de arresto emitidas contra él. Lo estamos tratando como nuestro principal sospechoso y trataremos de localizarlo en su última dirección conocida. La mantendré informada de cualquier novedad. María leyó el correo 2 veces, olvidándose de su café mientras procesaba esta nueva información. Un nombre, finalmente un nombre conectado con la desaparición de su hija. Curiosa, abrió su navegador web y buscó Marcos Díaz Valle de la Luna. La búsqueda arrojó varios resultados, incluido un artículo de noticias sobre el robo a la tienda de conveniencia. Hizo clic en él y encontró una foto de la ficha policial de un hombre de unos 30 años con extensos tatuajes cubriendo su rostro y cuello. Sus ojos eran duros, su expresión desafiante mientras miraba a la cámara. Estudió la imagen cuidadosamente, tratando de recordar si alguna vez había visto a este hombre antes. ¿Podría ser la persona que estaba discutiendo con el doctor Villanueva antes? No había tenido una vista clara del rostro del hombre a través de las ventanas de la clínica, y ciertamente no había notado ningún tatuaje distintivo. Además, parecía muy improbable que alguien como el doctor Villanueva se asociara con un criminal conocido. No puede ser la misma persona, Iqbo murmuró para sí misma. No hay manera. María tomó su teléfono y marcó el número de Isabel. Después de 3 timbres, su amiga respondió. ¿Recibiste el correo del detective Ramírez?, preguntó María sin preámbulos. Sí, respondió Isabel, con la voz tensa. Esta persona, Marcos Díaz, he estado pensando en algo que Clara me dijo antes de que desapareciera. ¿Qué es eso?, preguntó María, sentándose más derecha. En los últimos días antes de que desapareciera, Clara mencionó sentir que alguien la seguía. Dijo que vio varias veces a un hombre con tatuajes cerca del hospital y alrededor de su edificio de apartamentos. La voz de Isabel tembló ligeramente. Por eso comenzó a quedarse en el lugar de Sofía. Se sentía más segura ahí. María frunció el ceño, dejando su taza en el escritorio. Frida nunca me mencionó nada por el estilo. ¿Le contaste esto al detective Ramírez? Sí, justo después de que las chicas desaparecieron. La policía pensó que podría ser significativo, pero sin ninguna evidencia o descripción clara, no había mucho que pudieran hacer. ¿Clara alguna vez dijo exactamente dónde vio a este hombre?, preguntó María, con la mente acelerada. Hubo una pausa en la línea mientras Isabel parecía recordar detalles. Recuerdo que mencionó la calle Pino, cerca de ese viejo lavado de autos. Dijo que lo vio ahí un par de veces cuando iba camino al trabajo. María contuvo el aliento. El viejo lavado de autos estaba en la misma calle donde el motociclista había girado antes, el que había estado discutiendo con el doctor Villanueva. Isabel, vi algo extraño hoy, comenzó María, y luego relató sus observaciones del doctor Villanueva en su clínica y el hombre en la motocicleta. La calle con el lavado de autos es la misma que acabas de mencionar. ¿Crees que hay una conexión?, preguntó Isabel, sonando escéptica. El doctor Villanueva es un cirujano respetado. ¿Por qué estaría involucrado con alguien como Marcos Díaz? No lo sé, admitió María. Tal vez no es nada, pero el momento parece extraño, ¿no? Los uniformes aparecen en el alcantarillado esta mañana, y luego el doctor Villanueva reaparece de repente solo para ser sorprendido en una discusión acalorada en su clínica después de decir que iba a casa a descansar.
Tal vez deberíamos contarle al detective Ramírez lo que viste, sugirió Isabel. Lo haré, pero quiero estar segura antes de empezar a hacer acusaciones. María dudó. Luego continuó. Por cierto, ¿sabías que Luisa tiene una cita con el doctor Villanueva esta tarde en su clínica? Sí, lo mencionó. Algo sobre una consulta de un paciente. Creo que iré con ella, decidió María, solo para ver la clínica por mí misma. Estás empezando a sonar un poco paranoica, dijo Isabel suavemente. El doctor Villanueva trabajó con Frida durante años, asistió a las reuniones de búsqueda al principio. ¿Por qué de repente sería sospechoso? No estoy diciendo que lo sea, defendió María, pero algo no se siente bien. Lo he sentido desde esta mañana cuando apareció en el parque industrial. Hubo una larga pausa antes de que Isabel hablara de nuevo. Confiaré en tus instintos, María. Siempre has sido más perceptiva que yo. Solo ten cuidado de no ver conexiones que no están ahí solo porque estamos desesperadas por respuestas. Lo sé, suspiró María. Tal vez estoy viendo cosas que no existen, pero después de 6 meses de nada no puedo ignorar ni la más mínima posibilidad. Lo entiendo, dijo Isabel suavemente. Avísame qué descubres, que creo que me quedaré en casa a descansar hoy. Esta mañana me agotó mucho. Después de terminar la llamada, María marcó el número de Luisa a continuación. Cuando su amiga respondió, María la puso al día rápidamente sobre el correo del detective Ramírez y su conversación con Isabel. Un hombre con tatuajes, reflexionó Luisa. Sofía nunca mencionó a nadie siguiéndola, pero no habría querido preocuparme. Siempre fue muy independiente. Luisa, sobre tu cita con el doctor Villanueva esta tarde, ¿te importaría si voy contigo? Preguntó María. Por supuesto que no, respondió Luisa. Para ser honesta, no estoy segura de sentirme con ánimos de conducir después de esta mañana. Tal vez podamos ir juntas. Esperaré en el vestíbulo mientras tienes tu cita y luego podemos hablar sobre lo que pasó hoy, dijo María. Y Luisa, ¿te pareció extraño el comportamiento del doctor Villanueva esta mañana en la escena? Luisa hizo una pausa antes de responder. Los médicos están sujetos a una ética y juramentos estrictos, María. Alguien con la reputación del doctor Villanueva no arriesgaría su carrera haciendo algo ilegal o peligroso. Probablemente solo estaba cansado de su turno nocturno, y el hombre que viste podría haber sido un paciente difícil. A veces pasa. Probablemente tengas razón, concedió María, aunque no estaba del todo convencida. ¿A qué hora es tu cita? Te recogeré. A las 2. Y María, trata de no preocuparte demasiado. El detective Ramírez tiene una pista sólida ahora. Déjalo hacer su trabajo. Después de colgar, María se recostó en su silla, desplazándose distraídamente por fotos antiguas de Frida en su teléfono. El rostro sonriente de su hija, con sus uniformes rosas, brazo con Clara y Sofía en su graduación de la escuela de enfermería. Las tres estaban llenas de esperanza y ambición ese día, emocionadas por comenzar sus carreras en el Hospital General de Valle de la Luna. Se detuvo en una foto grupal de una recaudación de fondos del hospital hace 8 meses. Al fondo, ligeramente borroso pero reconocible, estaba el doctor Villanueva, observando a las 3 enfermeras con una expresión indescifrable. ¿Siempre las había estado observando? Y si es así, ¿por qué? Las horas pasaron lentamente mientras María investigaba sobre Marcos Díaz, encontrando poco más allá de su historial de arrestos y algunas menciones en artículos de noticias locales. Había caído en un torbellino de especulación y casi sobrepensamiento cuando sonó la alarma de su teléfono, recordándole que era hora de recoger a Luisa para la cita. Mirando el reloj, se dio cuenta de que necesitaba salir de inmediato. Tomó su bolso y las llaves del coche, cerrando la casa tras ella. El trayecto a la casa de Luisa tomó solo 10 minutos, y su amiga ya estaba esperando afuera cuando llegó. ¿Alguna novedad del detective Ramírez?, preguntó Luisa mientras se deslizaba en el asiento del pasajero. Nada nuevo, respondió María, alejándose de la acera. ¿Has hablado con Isabel? Brevemente. Está descansando en casa. Luisa jugaba con la correa de su bolso. Esta cita es para un paciente con cicatrices faciales graves por una quemadura. He estado tratando de encontrar al especialista adecuado y el doctor Villanueva es uno de los mejores en la región. Entiendo, dijo María, navegando por el tráfico de la tarde. La vida profesional debe continuar, incluso con todo esto. Llegaron a Villanueva Medicina Estética 15 minutos antes de la cita programada.
El exterior de la clínica era elegante y moderno, con ventanas de piso a techo enmarcadas por mampostería gris minimalista. El estacionamiento ahora tenía varios autos, a diferencia de antes, cuando solo estaba el Mercedes del doctor. Al entrar al área de recepción, fueron recibidas por una joven con uniformes médicos elegantes detrás de un escritorio curvo. Buenas tardes. ¿Tienen cita? Preguntó con una sonrisa practicada. Sí, doctora Luisa Vargas a las 2, respondió Luisa, presentando su tarjeta de identificación del hospital. La recepcionista tecleó en su computadora, luego su expresión cambió a una de disculpa. Lo siento, doctora Vargas, pero el doctor Villanueva ha cancelado todas sus citas de la tarde debido a una emergencia. Intentamos contar a todos, pero algunas llamadas fueron al buzón de voz. ¿Una emergencia?, repitió Luisa, mirando a María. ¿Todo está bien? No me dieron detalles, dijo la recepcionista. Solo me indicaron que reprogramara a todos los pacientes de hoy. ¿Estará en el Hospital General de Valle de la Luna en cambio?, insistió Luisa. La joven negó con la cabeza. No me informaron sobre eso. Puedo reprogramarla para mañana o principios de la próxima semana si lo desea. Mientras tanto, María se había acercado a las grandes ventanas que daban al estacionamiento. Su coche todavía está aquí, observó, señalando el Mercedes plateado estacionado en el espacio reservado. ¿Ya se fue? La recepcionista dudó antes de responder. El doctor Villanueva todavía está en su oficina. Dijo que se iría pronto, pero pidió no ser molestado. María y Luisa intercambiaron una mirada antes de agradecer a la recepcionista y salir nuevamente. Mientras caminaban por el estacionamiento hacia el coche de María, pasaron por el Mercedes del doctor Villanueva. María redujo la velocidad, su atención atrapada por algo en el asiento trasero. A través de la ventana del coche podía ver que el asiento trasero estaba lleno de equipos médicos. Un tanque de oxígeno, lo que parecían ser dispositivos de monitoreo y, lo más notable, una camilla portátil plegada. Luisa, mira esto, susurró María, señalando hacia el coche. ¿Por qué tendría todo este equipo en su vehículo personal? ¿No tiene la clínica su propio transporte médico? Luisa miró por la ventana, frunciendo el ceño. Eso es inusual. La mayoría de las clínicas tienen vehículos dedicados para el transporte de equipos, especialmente algo voluminoso como una camilla. Algo no se siente bien, dijo María, alejándose del coche mientras otro paciente se acercaba a la clínica. Primero la discusión esta mañana, ahora cancelando citas, pero aún estando aquí y todo este equipo. María, dijo Luisa suavemente, tocando su brazo. Creo que podrías estar sobrepensando las cosas. Ponte en su lugar. Es un doctor ocupado que trabaja tanto en el hospital como en su propia práctica. Tal vez haya una explicación perfectamente razonable. Entraron al coche de María, pero en lugar de encender el motor, ella se quedó mirando el edificio de la clínica. ¿Deberíamos esperar y ver qué está haciendo? ¿A dónde va? Eso raya en el acoso, dijo Luisa con preocupación. ¿Por qué no vamos a la casa de Isabel en cambio? Sería mejor estar juntas que pasar tiempo solas sobrepensando esta situación. María dudó, luego asintió de mala gana. Tienes razón, todo esto está empezando a afectarme. Encendió el coche y se acercó a la intersección esperando a que el semáforo se pusiera en verde. En su retrovisor vio movimiento en el estacionamiento de la clínica. El doctor Villanueva estaba corriendo hacia su coche, llevando un estuche pequeño. Mira, dijo María en voz baja, ahora se va. Observaron cómo el doctor entró en su Mercedes y rápidamente retrocedió de su espacio. Se detuvo en la intersección junto a ellas, posicionando su coche en el carril a su derecha. Desde este punto de vista cercano podían verlo claramente a través de su ventana lateral. El doctor Villanueva estaba al teléfono, ajeno a su presencia. Su expresión era tensa, casi en pánico, mientras gesticulaba salvajemente con su mano libre. En un momento golpeó la palma de su mano contra el volante en frustración. «Por favor», lo escucharon exclamar a través de la ventana parcialmente abierta. La siguiente palabra fue débil, pero inconfundible. «Peligroso». Su expresión luego se suavizó, pasando de la ira a algo parecido a una súplica mientras continuaba la llamada, mirando al frente y completamente inconsciente de que María y Luisa lo observaban. Cuando el semáforo se puso en verde, el coche del doctor Villanueva aceleró rápidamente, adelantándose al tráfico. Detrás de ellas, un coche tocó el claxon con impaciencia. María, sobresaltada por sus observaciones, condujo rápidamente por la intersección.
Sin decidirlo conscientemente, se encontró siguiendo al Mercedes del doctor a una distancia discreta. María, ¿qué estás haciendo?, preguntó Luisa, con un toque de preocupación en su voz. Eso no me pareció normal, respondió María, manteniendo el coche plateado a la vista. ¿Tú crees que fue normal? No vamos a seguir al doctor como en una película de detectives, protestó Luisa. La enfermera dijo que era una emergencia. Es natural que esté molesto o preocupado en esa situación. Esto es irracional, María. Deberíamos ir a la casa de Isabel, calmarnos y esperar las actualizaciones del detective Ramírez. María estaba a punto de ceder cuando vio el coche del doctor Villanueva hacer un giro repentino en una intersección hacia la calle Pino, la calle con el viejo lavado de autos que Isabel había mencionado, la misma calle donde el motociclista había girado antes ese día. Luisa, este no es el camino al Hospital General de Valle de la Luna, dijo María, soltando el acelerador mientras se acercaban a la intersección. Si el doctor tuviera un procedimiento de emergencia, ¿no iría hacia allá? Es el único hospital en esta ciudad. Luisa sacó su teléfono y abrió una aplicación de mapas. Después de un momento, levantó la vista con el ceño fruncido. Tienes razón. No hay hospital ni centro médico por ese camino, dudó. Luego agregó, ni áreas residenciales tampoco. Eso fue toda la confirmación que María necesitaba. Giró hacia la calle Pino, siguiendo el coche del doctor Villanueva a distancia. Ninguna de las dos mujeres habló mientras dejaban atrás las partes familiares de Valle de la Luna, el paisaje urbano dando paso gradualmente a áreas más industriales y menos mantenidas. Después de unos 15 minutos de conducción, se encontraron en una carretera rural bordeada por campos cubiertos de maleza. Más adelante, el Mercedes del doctor Villanueva entró al estacionamiento de lo que parecía ser un edificio abandonado. Un letrero desgastado, parcialmente oculto por ramas sin podar, lo identificaba como Clínica Vista del Valle. María redujo la velocidad de su coche, entrando a una gasolinera al otro lado de la calle. Desde este punto de vista podían observar los movimientos del doctor sin ser notadas. La motocicleta negra que habían visto antes ya estaba estacionada cerca de la entrada del edificio. Es la misma moto, susurró María, como si el doctor pudiera escucharlas desde el otro lado de la calle. Observaron cómo el doctor Villanueva comenzaba a descargar equipos de su coche, haciendo varios viajes al edificio en ruinas. Las ventanas de la clínica estaban cubiertas de polvo y suciedad, y partes de su exterior mostraban signos de abandono prolongado. ¿Por qué estaría realizando algún tipo de procedimiento de emergencia en un lugar como ese?, preguntó Luisa, su escepticismo profesional finalmente superando su defensa de su colega. ¿Y quién es el paciente? Tal vez el hombre que vi esta mañana, sugirió María. ¿El de la motocicleta? Luisa sacó su teléfono. Voy a llamar al detective Ramírez. Esto es más que sospechoso ahora. Mientras Luisa hacía la llamada, María tomó su propio teléfono y comenzó a grabar un video del doctor moviendo equipos al edificio. Envió el video al detective Ramírez y también a Isabel, junto con su ubicación. Isabel respondió casi de inmediato. ¿Qué tipo de motocicleta es esa? Clara mencionó haber visto una moto distintiva siguiéndola. María buscó rápidamente en línea modelos de motocicletas similares a la que estaba estacionada fuera de la clínica abandonada. Una vez que la identificó, envió la información a Isabel. Esa es, respondió Isabel. Esa es la moto que Clara describió. No le di mucha importancia en ese momento. Luisa terminó su llamada con el detective y se volvió hacia María. Están enviando unidades de inmediato. El detective Ramírez dice que nos quedemos en el coche y no nos acerquemos al edificio bajo ninguna circunstancia. ¿Sonó como si nos creyera?, preguntó María ansiosamente. No lo cuestionó en absoluto, respondió Luisa. De hecho, parecía casi como si esperara algo como esto. Tal vez ya tenía sospechas sobre el doctor Villanueva. Se acomodaron para esperar, observando la clínica abandonada en busca de cualquier movimiento adicional. Los minutos se alargaron hasta parecer horas, aunque el teléfono de María mostraba que solo habían pasado 15 minutos desde la llamada de Luisa. El lejano sonido de sirenas rompió el silencio de la tarde. María y Luisa intercambiaron una mirada de alivio cuando 3 patrullas aparecieron en el horizonte, con las luces destellando. Los vehículos se detuvieron en la clínica abandonada con precisión, los oficiales desplegándose inmediatamente en posiciones tácticas alrededor del edificio.
El detective Ramírez salió del vehículo principal, identificando rápidamente el coche de María al otro lado de la calle. Corrió hacia ellas con una expresión seria. ¿Están las dos bien?, preguntó mientras salían del coche. Estamos bien, aseguró María. Solo seguimos al doctor Villanueva hasta aquí y te llamamos tan pronto como nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Hicieron lo correcto, dijo, mirando hacia la clínica. Hemos estado investigando al doctor Villanueva desde esta mañana. Después de que encontramos esos uniformes, revisamos los registros de acceso al hospital de los últimos 6 meses. Había algunas irregularidades con el uso de su credencial, áreas a las que no debería haber accedido, momentos en que no estaba programado para trabajar. ¿Lo sospechaban?, preguntó Luisa incrédulamente. ¿Por qué no nos lo dijeron? No podía, no sin evidencia, explicó el detective Ramírez. El doctor Villanueva es muy respetado en esta comunidad. Hacer acusaciones sin pruebas habría sido irresponsable. Un alboroto en la clínica atrajo su atención. Los oficiales rodeaban el edificio con las armas desenfundadas. A través de un altavoz, un oficial ordenaba a los ocupantes salir con las manos visibles. Necesito que ambas se queden aquí, instruyó firmemente el detective Ramírez. Esto ahora es una operación policial activa. Regresó apresuradamente para unirse a su equipo, dejando a María y Luisa observando ansiosamente desde el estacionamiento de la gasolinera. Minutos después, la puerta de la clínica se abrió. El doctor Nicolás Villanueva salió primero, con las manos levantadas sobre la cabeza. Su apariencia impecable de antes había desaparecido. Su camisa estaba arrugada, su cabello desaliñado, y su expresión era una mezcla de desafío y resignación. Detrás de él salió otro hombre, más alto, más musculoso, con marcas débiles en la cara y las manos que incluso desde la distancia parecían restos de tatuajes parcialmente removidos por quemaduras o tratamiento láser. María se dio cuenta de que este debía ser Marcos Díaz. Los oficiales esposaron rápidamente a ambos hombres, llevándolos a vehículos policiales separados. El detective Ramírez se acercó al doctor Villanueva, hablándole intensamente por un momento antes de que el doctor fuera colocado en una patrulla. Luego ocurrió algo inesperado. Más oficiales salieron del edificio, esta vez acompañando a 3 mujeres de apariencia frágil que eran ayudadas cuidadosamente hacia ambulancias que acababan de llegar. Incluso desde el otro lado de la calle, María las reconoció de inmediato. «Dios mío», jadeó agarrando el brazo de Luisa. «Son ellas. Son nuestras chicas». Sin pensarlo, ambas corrieron al otro lado de la calle, ignorando al oficial que intentó detenerlas. Frida, Clara y Sofía estaban siendo cuidadosamente cargadas en camillas, luciendo severamente desnutridas y desorientadas. Sus rostros, antes vibrantes, estaban demacrados, con los ojos hundidos por meses de cautiverio. «Frida», gritó María, alcanzando la mano de su hija. Los ojos de Frida, desenfocados al principio, lentamente registraron reconocimiento. «Mamá», susurró con la voz quebrada por el desuso. Un paramédico intervino suavemente. «Señora, necesitamos llevarlas al hospital de inmediato. Están severamente deshidratadas y desnutridas». El detective Ramírez apareció al lado de María. «Están vivas, señora López. Las 3. Las llevaremos al Hospital General de Valle de la Luna ahora mismo». ¿Cómo las encontraron tan rápido?, preguntó Luisa, con lágrimas corriendo por su rostro mientras veía a su hija ser cargada en una ambulancia. «Una vez que entramos al edificio no fue difícil», explicó el detective. «Estaban siendo retenidas en lo que solía ser la sala de aislamiento de la clínica». María sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Isabel. «Isabel, las encontraron. Están vivas. Estamos en la vieja clínica Vista del Valle, pero llevarán a las chicas al Hospital General de Valle de la Luna. Encuéntranos ahí». El grito de alegría de Isabel fue audible incluso para el detective Ramírez, quien asintió con comprensión. «Pueden seguir a las ambulancias al hospital. Las encontraré ahí después de asegurar la escena». Mientras regresaban apresuradamente al coche de María, podían ver a los equipos forenses llegando, preparándose para revisar la clínica abandonada en busca de evidencia. El detective Ramírez ya estaba coordinando a los oficiales, dirigiéndolos a diferentes áreas de la propiedad. María arrancó su coche con manos temblorosas, siguiendo a las ambulancias que ahora llevaban a sus hijas. Mientras conducían, Luisa llamó a Isabel nuevamente, poniéndola al día con lo poco que sabían. El detective Ramírez dijo que arrestaron al doctor Villanueva y a otro hombre. «Debe ser Marcos Díaz», explicó Luisa.
Encontraron a las chicas dentro de la vieja clínica. Están vivas, Isabel. Realmente están vivas. Mientras seguían a las ambulancias hacia el Hospital General de Valle de la Luna, María intentaba procesar lo que acababa de pasar. Después de 6 meses de agonizante incertidumbre, de imaginar los peores escenarios posibles, su hija estaba viva, herida, traumatizada, pero viva. El trayecto al hospital parecía interminable e instantáneo a la vez. Cuando finalmente llegaron, el departamento de emergencias ya estaba preparándose para los pacientes entrantes. Las ambulancias se detuvieron en la bahía y los equipos médicos salieron corriendo a recibirlas, transfiriendo eficientemente a las 3 jóvenes a camillas que esperaban. María y Luisa fueron dirigidas a un área de espera privada donde Isabel se unió a ellas minutos después sin aliento por correr. Las 3 madres se abrazaron, con su alivio y alegría mezclados con la preocupación por las condiciones de sus hijas. El doctor dijo que nos actualizarán tan pronto como las evalúen, explicó María, secándose las lágrimas de los ojos. Están severamente desnutridas, pero están vivas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el doctor Villanueva las tomó?, preguntó Isabel, aferrándose a la mano de María. No lo sé todavía, admitió María. El detective Ramírez dijo que explicará todo cuando llegue aquí. Mientras esperaban, el personal del hospital las revisaba periódicamente, ofreciendo agua y tranquilidad. La noticia de que las enfermeras desaparecidas habían sido encontradas se había extendido rápidamente por el hospital, y muchos miembros del personal, algunos que habían trabajado con las jóvenes, se reunieron en el pasillo afuera, ansiosos por noticias de sus colegas. Unas horas después llegó el detective Ramírez, acompañado por 2 oficiales. Su rostro mostraba la tensión del día, pero había una satisfacción inconfundible en sus ojos mientras se acercaba a las 3 madres. Las están estabilizando, les informó. Los doctores dicen que se recuperarán físicamente con el tiempo y el cuidado adecuado. ¿Podemos verlas?, preguntó Isabel ansiosamente. Pronto, prometió. El equipo médico todavía está trabajando con ellas, pero me aseguraron que las dejarán entrar tan pronto como sea posible. ¿Qué les pasó a nuestras hijas, detective?, preguntó María, la pregunta que todas habían estado esperando que se respondiera. ¿Por qué el doctor Villanueva las tomó? El detective Ramírez señaló las sillas vacías. Deberían sentarse. Es una historia complicada y todavía estamos armando partes de ella. Una vez que todas estuvieron sentadas, el detective Ramírez comenzó a explicar lo que la policía había aprendido a través de su interrogatorio inicial del doctor Villanueva y Marcos Díaz. Por lo que hemos reunido hasta ahora, el doctor Villanueva contrató a Marcos Díaz a través de un contacto criminal para deshacerse de las 3 enfermeras, explicó con la voz seria. Quería que desaparecieran silenciosamente de forma permanente. ¿Pero por qué?, preguntó Luisa, horrorizada. Ahí es donde se complica, continuó el detective. Según Díaz, se suponía que debía matarlas, pero no pudo seguir adelante con eso. En cambio, mantuvo cautivas en la clínica abandonada, que descubrimos que anteriormente era propiedad del padre del doctor Villanueva antes de que cerrara hace 15 años. ¿Entonces han estado ahí todo este tiempo?, preguntó Isabel con la voz temblando. El detective Ramírez asintió solemnemente. En un ala sellada que solía ser la sala de aislamiento. Han estado en condiciones extremadamente pobres, severamente desnutridas y médicamente descuidadas. Sin embargo, fueron mantenidas con vida. Pero, ¿por qué Marcos Díaz las mantuvo vivas si fue contratado para matarlas?, cuestionó María. Por ventaja, explicó el detective. Díaz tiene múltiples órdenes de arresto pendientes, además del robo a la tienda de conveniencia. Exigió que el doctor Villanueva realizara una cirugía de reconstrucción facial ilegal para ayudarlo a escapar de las autoridades. Creía que un nuevo rostro le daría un nuevo comienzo, una identidad limpia. Y el doctor Villanueva se negó, supuso Luisa, con su conocimiento médico, ayudándola a entender la situación. Exactamente, confirmó el detective Ramírez. El doctor Villanueva había estado posponiendo durante meses, alegando que no tenía el equipo estéril ni los anestésicos en su práctica privada y que realizar la cirugía en el hospital los expondría a ambos. Según Díaz, el doctor le dijo, no arriesgaría todo por un matón como tú. Entonces, los uniformes en el alcantarillado. Comenzó María. Eso fue Díaz enviando un mensaje, explicó el detective. Estaba furioso por ser engañado.
Tomó los uniformes de las enfermeras de donde los había estado almacenando, los envolvió con alambre y cinta quirúrgica y los arrojó a un inodoro industrial en la clínica abandonada que se conecta al sistema de alcantarillado principal. Quería presionar al doctor Villanueva para que realizara la cirugía, al amenazar con exponer lo que habían hecho. Y eso causó el bloqueo que nos llevó a encontrar los uniformes, se dio cuenta Isabel. Correcto, dijo el detective Ramírez. Cuando investigamos la pista de Marcos Díaz por las huellas dactilares, fuimos a su última dirección conocida, pero por supuesto no estaba allí. Había estado quedándose en la clínica abandonada todo el tiempo, vigilando a las enfermeras. ¿Confesó todo esto?, preguntó Luisa. Sí, bastante fácilmente, respondió el detective. Parecía casi aliviado de ser atrapado. Sus palabras exactas fueron: el doctor es quien lo organizó todo. Yo solo hice el trabajo sucio. Una enfermera apareció en la puerta, interrumpiendo su conversación. Disculpen, pero una de las pacientes está pidiendo hablar con usted, detective. Dice que es importante. ¿Cuál?, preguntó María ansiosamente. Frida López, respondió la enfermera. Está más estable que las otras e insiste en hablar con el detective de inmediato. El detective Ramírez se puso de pie. Iré a ver qué tiene que decir. Podría ayudar a llenar algunas de las piezas faltantes. ¿Puedo ir contigo?, suplicó María. Necesito ver a mi hija. Tras un momento de consideración, el detective asintió. Está bien, pero aún está muy débil, así que por favor déjala hablar a su propio ritmo. Siguieron a la enfermera por el pasillo hasta una habitación privada donde Frida yacía en una cama de hospital con sueros conectados a sus brazos y equipos de monitoreo sonando constantemente a su lado. A pesar de su apariencia frágil, sus ojos estaban alerta y determinados. «Mamá», susurró cuando María corrió a su lado abrazando cuidadosamente a su hija. «Oh, Frida», sollozó María, acariciando el cabello de su hija. «Nunca perdí la esperanza». Después de un momento, Frida volvió su atención al detective Ramírez. «Necesitas saber por qué hizo esto», dijo, con la voz débil pero resuelta. «Tómate tu tiempo», la animó, acercando una silla a la cama. Frida tomó un respiro tembloroso. El doctor Villanueva estaba falsificando registros de pacientes y reclamos de seguros. También fue inapropiado con pacientes sedados durante los procedimientos. Apartó la mirada, claramente incómoda con los detalles. Empecé a notar discrepancias en los documentos hace unos 7 meses, cosas que no cuadraban. ¿Lo confrontaste?, preguntó el detective Ramírez. Frida negó con la cabeza ligeramente. No directamente, tenía miedo de perder mi trabajo. Hablé primero con Clara y Sofía al respecto. Decidimos reunir evidencia antes de reportarlo a la administración del hospital. Entonces, ¿lo estabas investigando?, se dio cuenta María, apretando suavemente la mano de su hija. Fuimos cuidadosas, o al menos pensábamos que lo éramos, continuó Frida. Pero de alguna manera debe haberlo descubierto. Una noche después de nuestro turno, todas estábamos caminando hacia nuestros autos en el estacionamiento del hospital cuando una camioneta se detuvo. Lo último que recuerdo es a alguien poniendo algo sobre mi cara. El detective Ramírez asintió, tomando notas. Eso encaja con lo que estamos aprendiendo. El doctor Villanueva no podía arriesgarse a que su reputación fuera destruida, así que contrató a Díaz para eliminar la amenaza. ¿Está Clara bien? ¿Y Sofía?, preguntó Frida ansiosamente. Las están tratando, aseguró María. Estarán bien, igual que tú. En el pasillo afuera podían escuchar el alboroto mientras más personal del hospital se reunía. La noticia de que las enfermeras desaparecidas habían sido encontradas se había extendido rápidamente. Una enfermera diferente apareció en la puerta. «Disculpe, detective, la hija de la doctora Vargas está despierta ahora y pide hablar con usted también». El detective Ramírez asintió. «Estaré ahí enseguida». Se volvió hacia Frida. «Gracias por esta información. Va a ayudarnos a construir un caso sólido contra el doctor Villanueva». «Hay una cosa más», dijo Frida, con la voz debilitándose por el cansancio. «El hombre que nos retuvo, Marcos, no fue tan cruel como podría haber sido. Nos traía comida y agua. Incluso trajo medicamentos cuando Sofía desarrolló una infección. Creo que también estaba atrapado, a su manera». El detective Ramírez lo consideró. Su cooperación podría darle algo de consideración durante la sentencia, pero aún enfrentará cargos serios por su parte en esto. Mientras salían de la habitación de Frida para revisar a las otras jóvenes, el personal del hospital se acercó con preguntas y ofrecimientos de apoyo.
Cámaras de noticias ya se habían reunido fuera del hospital y los periodistas intentaban obtener declaraciones de cualquiera que entrara o saliera del edificio. El detective Ramírez se volvió hacia María. Necesito revisar a las otras víctimas y luego coordinar con mi equipo en la clínica. También están buscando en la oficina del doctor Villanueva, aquí en el hospital, buscando evidencia de otros crímenes que podría haber cometido a lo largo de los años. Isabel se acercó a ellos por el pasillo, con el rostro surcado de lágrimas de alegría. Clara está despierta. Está pidiéndome. María abrazó a su amiga. Ve con ella. Estaré con Frida. Mientras Isabel corría a la habitación de su hija, Luisa se unió a ellas, con su actitud profesional apenas conteniendo su estado emocional. La condición de Sofía está mejorando, informó. Los doctores dicen que necesitará terapia física extensiva, pero se recuperará. Todas lo harán, dijo María con convicción. Son sobrevivientes, las tres. La noticia del rescate se extendió rápidamente por Valle de la Luna. Al caer la tarde, una pequeña multitud de simpatizantes se reunió fuera del hospital, sosteniendo velas en una vigilia espontánea de apoyo a las tres jóvenes enfermeras que habían soportado tanto. Dentro, María regresó a la habitación de Frida, acercando una silla a la cama de su hija. Sostuvo la mano de Frida suavemente, observando cómo su hija se sumía en un sueño tranquilo por primera vez en 6 meses. Los días siguientes trajeron un torbellino de actividad en el Hospital General de Valle de la Luna. Las tres jóvenes enfermeras fueron trasladadas a un ala segura donde podían recuperarse juntas, con sus habitaciones adyacentes para proporcionar consuelo en su experiencia compartida mientras permitían cuidados individuales. Su recuperación física tomaría tiempo. Meses de desnutrición habían cobrado un grave precio en sus cuerpos, pero la curación psicológica sería el mayor desafío. Los psicólogos del hospital comenzaron sesiones de terapias suaves, ayudándolas a procesar el trauma de su cautiverio. Una semana después de su rescate, María llegó al hospital y encontró a Frida sentada en una silla de ruedas junto a la ventana de su habitación. Aunque aún estaba demacrada, algo de color había vuelto a sus mejillas y sus ojos tenían más del brillo que siempre la había caracterizado. «Mamá», saludó con una pequeña sonrisa. «Isabel y Luisa también están aquí. Todas vamos a reunirnos en la habitación de Sofía». María ayudó a llevar a su hija en la silla de ruedas por el pasillo hasta donde Isabel y Luisa ya estaban esperando con sus hijas. La escena era emotiva pero esperanzadora. Tres madres reunidas con sus hijas contra todo pronóstico. Los doctores dicen que probablemente podamos ir a casa en otra semana, anunció Clara, con la voz más fuerte que desde su rescate, con enfermeras de atención domiciliaria, por supuesto. Y muchos suplementos nutricionales, agregó Sofía, con su conocimiento médico afirmándose a pesar de su prueba. Nuestra masa muscular está severamente agotada. El detective Ramírez llegó poco después, tocando cortésmente la puerta abierta antes de entrar. Señoras, espero no estar interrumpiendo. Para nada, aseguró Luisa. Estábamos discutiendo el cronograma de recuperación. Tengo algunas actualizaciones sobre el caso que pensé que les gustaría escuchar, dijo, tomando un asiento que María le ofreció. El doctor Villanueva ha sido acusado formalmente de múltiples delitos graves, incluyendo secuestro, conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y varios cargos de mala praxis médica. ¿Y qué hay de Marcos Díaz?, preguntó Frida en voz baja. Está cooperando plenamente, explicó el detective Ramírez. A cambio de su testimonio contra el doctor Villanueva, el fiscal está considerando cargos reducidos. Aún cumplirá condena, pero sus acciones al mantenerlas vivas y eventualmente hacer posible el descubrimiento de los uniformes jugarán a su favor. ¿El doctor Villanueva explicó por qué no nos despidió simplemente?, preguntó Sofía, la pregunta que todas se habían estado haciendo. ¿Por qué llegar a tales extremos? Según su declaración, no se trataba solo del fraude de seguros que descubrieron, reveló el detective. Su práctica privada estaba profundamente endeudada, había tomado préstamos enormes para establecerla y estaba usando reclamos de seguros fraudulentos para mantenerla a flote. Si lo hubieran reportado, habría perdido su licencia médica, su práctica, todo. Entonces decidió que nuestras vidas valían la pena sacrificar en cambio, dijo Clara con amargura. Hay más, continuó el detective Ramírez.
Cuando registramos su oficina en el hospital y su clínica, encontramos evidencia de otros crímenes que datan de años atrás, a múltiples incidentes de conducta inapropiada, con pacientes sedados, registros médicos falsificados, incluso robo de medicamentos recetados. Había construido su carrera y reputación sobre una base de engaño. ¿Y nadie sospechó?, preguntó Isabel incrédulamente. Fue muy cuidadoso, explicó el detective, hasta que Frida comenzó a notar discrepancias. Según su confesión, entró en pánico cuando se dio cuenta de que ella estaba documentando sus actividades. Cuando supo que ella había confiado en Clara y Sofía, las vio a las tres como amenazas que debían ser eliminadas. ¿Cómo se conectó con Marcos Díaz?, se preguntó María. A través de un ex paciente que tenía vínculos criminales, dijo el detective Ramírez. Díaz estaba desesperado por cambiar su apariencia para evitar órdenes de arresto pendientes. El doctor Villanueva le prometió una reconstrucción facial a cambio de encargarse de las tres enfermeras, pero una vez que se hizo el hecho, el doctor siguió posponiendo la cirugía, alegando varias excusas. La conversación se detuvo cuando una enfermera entró para revisar a las pacientes, ajustando los sueros y registrando los signos vitales. Después de que se fue, Frida habló, con voz reflexiva. Recuerdo el último día antes de que desapareciéramos, dijo. Estaba organizando archivos de pacientes y encontré facturaciones duplicadas por procedimientos que no se habían realizado. Cuando lo mencioné al doctor Villanueva, lo descartó como un error administrativo, pero la mirada en sus ojos debía haber sabido que algo estaba mal. No podrías haberlo predicho, aseguró María. Nadie podría haberlo hecho. Más tarde, esa tarde, mientras las madres se preparaban para irse por el día, Frida pidió a María que se quedara un momento. Seguí pensando en ti, confesó, con lágrimas en los ojos. En los peores momentos, cuando estaba segura de que no sobreviviríamos, seguía imaginándote en casa esperándome. Eso me dio fuerza para seguir adelante. María abrazó a su hija con cuidado, consciente de su estado frágil. Nunca me rendí, susurró, ni un solo día. Fuera de la habitación del hospital, Isabel y Luisa esperaban con sus propias emociones apenas contenidas. Las tres madres habían sido forjadas en una unidad inquebrantable por su experiencia compartida. Así como sus hijas habían sacado fuerza unas de otras de su cautiverio, el administrador del hospital les ofreció recuperar sus puestos, compartió Luisa, cuando estén listas para volver al trabajo. ¿Crees que lo harán?, preguntó María, mirando hacia la habitación donde Frida ahora descansaba. No lo sé, admitió Isabel, pero sea cual sea su decisión, tendrán nuestro apoyo. Mientras caminaban por los pasillos del hospital hacia la salida, pasaron por el departamento de dermatología y cirugía plástica, donde Frida había trabajado alguna vez junto al doctor Villanueva. El personal allí estaba apagado, aún procesando la traición de su antiguo colega. Afuera, el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre los terrenos del hospital. Los camiones de medios aún permanecían, aunque el frenesí inicial había disminuido a medida que la historia pasaba de ser noticia de última hora a una cobertura continua. Las tres madres se detuvieron, mirando hacia el edificio donde sus hijas finalmente estaban a salvo. Sigo pensando en lo cerca que estuvimos de no encontrarlas nunca, dijo María suavemente. Si esos uniformes no hubieran bloqueado esa tubería, si no hubieras notado el comportamiento extraño del doctor Villanueva, agregó Luisa. Si el detective Ramírez no hubiera conectado los puntos tan rápido, terminó Isabel. Permanecieron en silencio por un momento, cada una contemplando la serie de eventos que llevaron al rescate de sus hijas. El camino hacia la curación sería largo y desafiante, pero la pesadilla de la incertidumbre había terminado. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó María, aunque ya sabía la respuesta. Isabel y Luisa asintieron al unísono y las tres mujeres se separaron, cada una dirigiéndose a casa para prepararse para otro día de apoyo a la recuperación de sus hijas, una tarea que enfrentarían juntas como habían enfrentado los largos meses de búsqueda.